Ya pueden escucharme. Sí, doctor, lo escuchamos perfectamente. Gracias, Marisol, por la presentación. Y bueno, gracias a todos los asistentes de este breve seminario que tiene como objetivo, pues, dar a conocer un poco, bueno, mucho sobre la resistencia a antimicrobianos y sobre todo qué está haciendo el Instituto de Química y nosotros como parte de este grupo de antimicrobianos para detener de todos los flancos posibles a esta pandemia, que muchos les llaman pandemia silenciosa. Sin embargo, yo creo que ya es una pandemia que estamos viviendo. Bueno, el título del seminario, como bien dijeron, es combatir a las bacterias sin matarlas, porque espero que después de ello podamos tener todos una noción de que no solo se puede combatir a este tipo de padecimientos infecciosos asesinando, sino también podemos mediante otro tipo de mecanismos, ¿no? Bueno, quiero comenzar con esta diapositiva que siempre me gusta darla a conocer porque pues Alexander Fleming desde 1945, cuando fue acreedor del premio Nobel en esos años, pues dio una seria advertencia que está ahí literalmente: el hombre ignorante se dosificará él mismo, haciendo a las bacterias, bueno, a los organismos en general, no solo las bacterias, resistentes a la penicilina. Y lo que está en amarillo es muy importante, haciéndolos inefectivos en el futuro. De hecho, en ese discurso está muy interesante, si lo pueden leer, es bastante divertido y además preocupante, ¿no? Porque desde ese entonces ya se habían observado que existían cepas resistentes a la penicilina. De hecho, él también dijo que no es difícil hacer resistente a los microbios si se exponen a concentraciones más bajas de las necesarias. Bueno, y pues a más de 50 años que Alexander Fleming dijo esto, pues ya vemos que la resistencia a los antibióticos es un hecho. Aquí vemos una placa una foto que de hecho está publicada desde hace muchos años, y no solo esta, sino diferentes tipos de fotos que hacen alusión a este tipo de problemática, donde claramente vemos cómo el halo de inhibición, que es cómo, qué tan activo es un antimicrobiano, pues ha disminuido muchísimo, y esto es debido a la resistencia a los antimicrobianos. En sesiones pasadas ya se habló mucho de que la resistencia y algunos de los mecanismos, yo solo voy a hacer énfasis en ciertos puntos, como por ejemplo el por qué obtener nuevos antimicrobianos. Existen muchas revisiones, demasiados informes y artículos que han indicado datos muy alarmantes para el futuro no tan lejano, ya estamos hablando de menos de 30 años. En este tipo de resúmenes se ha identificado que para el año 2050 el número de muertes, la causa principal de muertes va a ser precisamente por infecciones de organismos resistentes, lo cual ascenderá a más de 10 millones anuales. Como podemos ver en esta gráfica, esto superará indiscutiblemente a la enfermedad número 1, que es el cáncer, o incluso a enfermedades muy peligrosas y crónicas como son la diabetes. Esto indudablemente pues ya pone una alarma de que tenemos que actuar frente a este tipo de padecimientos. Además de la cuestión de mortalidad y morbilidad, tenemos también serias repercusiones económicas. Obviamente se requiere dinero para tratar de combatir estas enfermedades, dinero para controlar a los pacientes y dinero para tratar la enfermedad. También tendrá obviamente repercusiones médicas más allá de las infecciones. ¿Por qué? Porque padecimientos tan habituales como son los trasplantes de órganos van a ser inadecuados o no se podrán realizar por el miedo a tener una enfermedad causada por un órgano no resistente. Y finalmente también están las cuestiones políticas y sociales. Entonces, esto evidentemente deja clara la necesidad de tener nuevos antimicrobianos. Pero pues obviamente obtener estos antimicrobianos no es sencillo. Para ello pues les quiero mostrar esta gráfica, que es una gráfica muy famosa. Pueden verla en forma de flecha, de punto, de cronograma y demás, pero es el largo y costoso, muy costoso proceso de descubrimiento de un fármaco. Un fármaco no se obtiene de la noche. Un serio y muy largo proceso que involucra diferentes etapas. Contemplado que todas estas etapas llevan de 10 a 14 años, y obviamente un gasto, una erogación económica muy grande, alrededor de 2.6 billones de dólares. Estas son las etapas principales o más importantes en este proceso de descubrimiento de un fármaco. Primero se tiene que seleccionar un blanco de acción, es decir, tenemos ya la enfermedad en cuestión, que son enfermedades o infecciones bacterianas. ¿Cómo las vamos a atacar? Contra un receptor de tipo proteínico, contra el ADN y demás. Es seleccionar un blanco. Ese blanco debe estar validado, es decir,
cuando se ataque este blanco debe de tener una repercusión en la enfermedad, en este caso pues contra las bacterias, y este blanco se pueden obtener por diferentes métodos, puede ser bioinformática, genómica, bioquímica, incluso puede ser virtual. Una vez que se tiene seleccionado este blanco de manera más frecuentemente encontrada, se hace uso del descubrimiento de un nuevo líder. Esto se puede hacer a través de diferentes métodos virtuales o bien métodos biológicos y experimentales. Para ello, pues la química farmacéutica, que es mi área de especialidad, pues entra y juega un papel primordial. ¿Por qué? Porque a partir de este descubrimiento de un líder se pueden hacer derivados por medio de síntesis química que puedan permitir no solo mejorar la actividad farmacológica de este compuesto, sino también disminuir los efectos tóxicos, y ya ahorita también se busca o es deseable mejorar las propiedades farmacéuticas. Ya que se tienen compuestos o un compuesto interesante, pues se hacen los estudios in vitro. Estos estudios in vitro pues se llevan a cabo ya sea con ensayos enzimáticos, ensayos colorimétricos, incluso con células o en este caso bacterias. Los candidatos que sean relevantes pueden pasar a estudios in vitro. Estos estudios in vitro ya usan modelos de infecciones, por ejemplo, en diferentes sujetos experimentales. Y finalmente, pues ya pasamos a lo que se conoce con las fases clínicas. De hecho, desde aquí, donde estoy señalando, todo atrás se le conoce como fase preclínica, que no dura 10 a 14 años. Este es el proceso completo de descubrimiento de fármaco, pero este proceso sí puede llevarse entre 2 a 5 años. Esto pues es un proceso largo, como les dije, y muy costoso, pues ya algunas personas pueden tener cierta depresión, pero lo peor viene después, es que además de ser un proceso largo y costoso, pues hay muy poca probabilidad de éxito. Se tiene que reportar que de 10,000 a 20,000 candidatos de fármacos, es decir, compuestos que mostraron actividad interesante en estudios in vitro e in vivo, solo uno de ellos llega al mercado. Es algo bastante desalentador, ¿no? Es por eso que pues no todos pues entran a este largo y tedioso proceso, pero pues es muy enriquecedor. En el caso de los antimicrobianos, pues es aún peor, porque no solo tenemos esta poca probabilidad de éxito, demasiados gastos y un tiempo largo, sino también las compañías no se atreven a desarrollar nuevos fármacos porque probablemente, debido a la rápida generación de resistencia, el gasto que se invirtió en este proceso de desarrollo, pues pueden ser no redituable. Y es aquí pues donde la química farmacéutica pues juega un papel muy importante en el proceso de descubrimiento de compuestos con interesantes propiedades farmacológicas. Bueno, en mi área de especialización es la química farmacéutica, que a grandes rasgos lo podemos ver como una fusión entre la química y la farmacología, muy grandes rasgos, porque en realidad involucra mucho más. De hecho, esta química farmacéutica no solo se encarga de descubrir nuevos compuestos, también involucra el diseño racional de ellos, la optimización de líderes, por ejemplo, mejorar rutas de síntesis de compuestos con ya reportada actividad biológica. Se puede emplear para determinar mecanismos de acción, lo cuales son vitales para el proceso de optimización de un líder. Se encarga también de los estudios SAR, así como también de las propiedades tipo ADME. Y la química farmacéutica, pues es en realidad un aglomerado o requiere una gran cantidad de disciplinas para poder llevarse a cabo. Por ejemplo, no solo química, también biología, bioquímica, toxicología, espectroscopía, ya más recientemente informática y química computacional. Esto es básicamente lo que se encarga la química farmacéutica y es necesaria para tener su conocimiento para poder tener mejores probabilidades de éxito de encontrar un compuesto con actividad farmacológica relevante. Voy a hablar ahora un poquito de lo que se ha venido manejando desde la época de dorado de los antibióticos, que tiene su fundación con el descubrimiento de la penicilina, y es que la mayoría de los mecanismos de acción que se conocen son los siguientes. Por ejemplo, tenemos los inhibidores de la síntesis de pared celular, como pueden ser todas las penicilinas, cefalosporinas y en general beta-lactámicos, que actúan evidentemente inhibiendo la síntesis de la pared celular. También aquellos que tienen que ver o se involucran con la síntesis de ácidos nucleicos, tanto ADNA como RNA. Algunos más novedosos, como los desestabilizadores de membrana celular, donde tenemos compuestos que hacen poros o hacen un desbalance del potencial de membrana. También algunos muy clásicos, como son los inhibidores de la síntesis de proteínas. La mayoría de ellos, o algunos de ellos, son bacteriostáticos, pero son muy conocidos y ampliamente utilizados aún en día. Y algunos demasiado clásicos,
que de hecho se conoce muy ampliamente como el Bactrim, que es una mezcla de trimetoprina y una sulfonamida. Bueno, pues ¿qué podemos ver de todos ellos? No solo que son mecanismos ya muy clásicos y pues en términos coloquiales viejitos, sino que la mayoría de ellos se dedica a matar, matar y matar. Lo que hacen es matar o al menos detener el crecimiento. Esto pues no es que esté mal que se maten las bacterias, digo, es importante terminar la infección y uno de esos mecanismos para terminarla pues es eliminar a la bacteria. Sin embargo, existe un serio problema con intentar matar a las bacterias y es la generación de una presión de selección. La presión de selección se da cuando un organismo que es resistente o adquirió la resistencia sobrevive al estar incrementando dosis más dosis más dosis de un fármaco, hace que se vuelva o se selecciona, como si su nombre lo dice, presión de selección, y la información genética que tenía o que heredó, pues la va a transmitir de forma vertical, es decir, a la descendencia, o más peligrosamente de forma horizontal, que es a otra bacteria de una diferente especie. Esta es el principal bemol o la principal desventaja de los mecanismos que causan muerte de las bacterias. Es la presión de selección porque favorece la generación de resistencia. Selecciona a los organismos que son aptos para sobrevivir, se hacen resistentes y obviamente el tratamiento que se estaba utilizando para esta infección pues ya no va a ser adecuado. Es por ello, pues, que existen otras estrategias, es la pregunta que entonces nos hacemos. La respuesta es sí, y es precisamente atacar los factores de resistencia y virulencia. Es decir, son todos aquellos factores, tanto bioquímicos como químicos, que le confieren a estas bacterias, obviamente, la resistencia a los fármacos, al sistema inmunológico, pero también que generan virulencia, es decir, su capacidad de generar una enfermedad. Aquí tenemos una figurita, una bacteria completamente armada que es atacar los factores de resistencia y virulencia, pues básicamente dejada desarmada, de tal forma que los fármacos tan viejitos y convencionales como los que les presenté anteriormente, o bien el sistema inmunológico, pueda destruir a esta bacteria y con ello pues termina la infección. Esto es básicamente una estrategia que diversos autores catalogan como muy buena o el futuro. La verdad, yo creo que las dos estrategias son buenas, sin embargo, también hay que tomar más consideración en el control de los factores de resistencia bacteriana. Los factores de resistencia de bacterias en realidad son una gran cantidad de estrategias y de organelos, algunos de ellos, que le confieren esta patogenicidad a las bacterias. Tenemos desde muy conocidos como son los flagelos, la formación de cápsulas, toxinas, sideróforos, tenemos también por ahí compuestos que secuestran fármacos e incluso enzimas que modifican a los fármacos de uso convencional. Como vemos, los factores de resistencia o virulencia están ampliamente distribuidos en las bacterias, pueden ser intrínsecos a las bacterias o bien adquiridos por factores extra cromosomales como son plásmidos y demás. Son una gran cantidad y solo voy a mencionar algunos de ellos para terminar con el que estamos trabajando en el grupo de investigación. Algunos de los factores de resistencia o virulencia más comunes son, por ejemplo, la evasión de los fármacos. Esto, en la parte de arriba de esta figura vemos aquí dibujado como un Pac-Man un receptor, es decir, una biomacromolécula bacteriana, puede ser una proteína o el ADN, en el cual un antibiótico actúa en él y lo que hace es la pérdida de función de esta proteína. Esta proteína no se tiene que ver con la síntesis de ADN, con la síntesis de peptidoglicano y demás. ¿Qué es lo que puede hacer una bacteria o un microorganismo para evadir este efecto de un fármaco? Pues primero de ellos, mutar y que se modifique estructuralmente la estructura de este receptor. Como podemos ver, ya no es un Pac-Man, ahora tiene otra estructura, y el fármaco o antibiótico en este caso, pues ya no tiene complementariedad con este receptor, por lo tanto no puede ejercerse su efecto. ¿Qué más puede hacer una bacteria? Degradar al fármaco por medio de, obviamente, enzimas. Si antes el antibiótico tenía una forma de triangulito, ahora es un cuadradito, pues ya no entra en el Pac-Man, por lo tanto ya no puede inhibir esta proteína y no puede ejercer su efecto. Y otra estrategia de evasión muy común y que es una de las principales causas de que los fármacos de tipo antibiótico no tengan efecto son las bombas de flujo. Es decir, el fármaco entra felizmente activo o pasivo, sin embargo, no puede llegar a su sitio receptor porque existen unas proteínas transmembranales que se llaman bombas de flujo, que lo que hacen es expulsar al fármaco fuera de la célula y con ello ya no puede, obviamente, ejercer su efecto. Entonces, estos son mecanismos de acción
y de estrategias de evasión que tienen las bacterias para evitar el uso de que los fármacos adquieran y puedan realizar su efecto. Aquí les voy a mostrar entonces cómo podemos controlar estos factores que permiten a las bacterias resistir a los fármacos. Por ejemplo, el primero de ellos es inhibir las enzimas. Las enzimas que les comenté son las que agregan los fármacos. Estas pueden ser tanto de tipo hidrolíticas, como por ejemplo pueden metilar al fármaco, pueden acetilarlo, sulfonarlo, en fin, diversas reacciones de tipo enzimática. Un caso muy conocido y ampliamente en la actualidad se usa en la clínica es, por ejemplo, la inhibición de las beta-lactamasas, que son uno de los mecanismos por los cuales las bacterias pues tienen su escudo contra los beta-lactámicos como las penicilinas y cefalosporinas. La beta-lactamasa lo que hace es degradar el enlace beta-lactámico, que está acá, evidentemente, como su nombre lo dice, lo que genera un fármaco inactivo. Si nosotros tenemos un compuesto que lo que hace es inhibir esta beta-lactamasa, el fármaco pues ya no va a ser degradado y puede ejercer su efecto. Uno de estos compuestos que es muy conocido como inhibidor de la beta-lactamasa pues es el ácido clavulánico. Sin embargo, algunos de los fármacos que están ahorita en estudios clínicos precisamente son inhibidores de beta-lactamasa. Tenemos también aquellos que inhiban, como les dije anteriormente, las bombas de flujo, que son uno de los principales mecanismos de resistencia de las bacterias que tienen hacia los fármacos. Aquí está un ejemplo más claro. Tenemos aquí estas bombas de flujo que lo que hacen es expulsar a los fármacos para que no puedan ejercer su efecto. Pues existen también compuestos, hay una gran área de investigación en este tipo de receptores, que es precisamente bloquear o inhibir estas bombas de flujo. Lo que hace evidentemente es que cuando esta bomba ya está disfuncional, pues el fármaco va a quedar concentrado dentro de la célula y así ejercer su efecto. Existen compuestos tanto naturales como sintéticos que ejercen este tipo de mecanismo, por ejemplo, las antocianidas, como son este tipo de compuestos, o también compuestos sintéticos como es esta quinolina. Es una área de investigación muy importante que ha tenido mucho auge últimamente. La ventaja de ambos mecanismos y de todos los que voy a mencionar es que la generación de presión de selección a las bacterias es muy bajo. Esto evidentemente trae como consecuencia que la generación de resistencia sea muy poco probable. Es por eso que muchos investigadores en el área pues se enfocan a inhibir estos factores de virulencia y resistencia. Las toxinas y proteínas también son muy importantes en el caso de generar resistencia y virulencia a los fármacos. Perdón, en las bacterias. Un caso muy particular, que es una de las bacterias que estamos trabajando en el grupo, es el Staphylococcus aureus, que es un gran positivo que es oportunista y genera severas infecciones, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos o bien casos de bacteriemia y septicemia. Bueno, Staphylococcus aureus tiene múltiples factores de resistencia y virulencia, que están aquí algunos de ellos ilustrados. Por ejemplo, tenemos la generación de cápsulas. Las cápsulas también son un factor de resistencia porque protege a estas bacterias de factores externos. También tenemos la generación de diferentes proteínas que lo que hacen que esta bacteria pueda evadir al sistema inmune, es decir, lo camuflan. Tenemos aquí también proteínas que lo que hacen es evadir al sistema inmunológico tanto del complemento como también lisar por diferentes toxinas como son la alfa-hemolicina a los neutrófilos, por ejemplo. Staphylococcus aureus también es capaz de evadir la fagocitosis, y algo que a mí me interesa como parte de mi línea de investigación es precisamente inhibir la síntesis de esta toxina que se llama estafiloxantina. Está aquí su estructura. Esta estafiloxantina es importante porque, como vemos, tiene diferentes enlaces conjugados. Eso evidentemente permite que la molécula atrape radicales libres. ¿Y por qué es importante? Porque la protege del estrés oxidante que generan los neutrófilos, por ejemplo, durante la fagocitosis. Se liberan especies reactivas para eliminar al microorganismo invasor. Sin embargo, si este organismo invasor tiene un medio de defensa contra estas especies reactivas, como pueden ser radicales hidroxilos o radicales de tipo nitrógeno, pues ya no va a ser efectivo porque se protege con esta toxina. Además, es importante esta toxina porque es la que le da el colorcito dorado característico de esta bacteria. Entonces, es una de los factores de virulencia y resistencia que estamos tratando de combatir en el futuro de esta bacteria. Staphylococcus aureus pues está catalogado dentro del grupo ESCAPE o SCAPI, que son las bacterias con mayor incidencia de infecciones
sobre todo en hospitales, y que son una seria amenaza catalogado por la OMS. Bueno, esto era un breve resumen de algunos de los factores de resistencia y virulencia. Existen evidentemente muchos más. Cada bacteria va a tener sus propios factores de resistencia, tan comunes como pueden ser los flagelos o muy complejos como son la generación de toxinas o mecanismos que los protejan del sistema inmune. En el grupo de investigación del cual estoy a cargo, estamos muy enfocados a un mecanismo de resistencia muy importante, no solo por su interés bioquímico, porque es maravilloso en cuanto a su regulación, sino también en su importancia en la patogenicidad y resistencia de las bacterias, sobre todo patógenas, y en la percepción del quórum. La percepción del quórum es un medio por el cual las bacterias se comunican, y no es que hablen, sino más bien se comunican de forma química. Y es un mecanismo muy bien controlado que la mayoría de las bacterias patógenas es como regulan diversos factores de patogenicidad. Muy brevemente se los voy a explicar aquí. Aquí está una bacteria. Estas bacterias segregan o sintetizan unas moléculas que se llaman autoinductores. Estos autoinductores son curiosos porque algunos de ellos son peptídicos, pero hay algunos muy curiosos que tienen boro. Eso es algo muy, bueno, a mí me impacta porque es muy poca la cantidad de compuestos borados que existen en la naturaleza, pues existen autoinductores que son de boro. Cuando esta concentración de autoinductores fuera de la célula incrementa, que esto está mediando por el quórum, es decir, la cantidad de bacterias, se unen a receptores específicos dentro de esta bacteria, más bien dicho en la membrana de esta bacteria. Lo que hace es que se desencadena una serie de regulaciones genéticas que tiene como consecuencia la expresión de genes involucrados en la virulencia y la resistencia. Este es en pocas palabras lo que es la percepción del quórum, un mecanismo muy interesante por el cual las bacterias saben que hay muchas para que puedan invadir a un hospedero. Además de que esta percepción del quórum regula estos factores, también regula algunos más que no necesariamente son peligrosos, de hecho son benéficos en algunos casos. Por ejemplo, gracias a ello puede interactuar con plantas, interactuar con mamíferos, le permite esporular, que tenga pigmentos. También en el caso pues que nosotros lo usamos, ¿no? La síntesis de antibióticos está regulada por la percepción del quórum, la fermentación en el caso de bebidas alcohólicas, y muy importante en el caso de mi grupo de investigación es la formación de biopelículas. Las biopelículas, todo el mundo las han escuchado, y de hecho todos las hemos visto o por lo menos palpado, porque se forman en diferentes productos de higiene, por ejemplo en las fibras para lavar los platos, en los cepillos de dientes, en los trastes de los perrijos incluso también se forman. Pues es una capa precisamente de bacterias de la misma o diferentes especies que están embebidos en una matriz extracelular. Esta matriz extracelular pues está formada principalmente por exopolisacárido, pero también hay ácidos nucleicos, ácidos grasos y también aminoácidos, es decir, todas las biomacromoléculas están formando parte de estas biopelículas. Bueno, las biopelículas, ¿qué importan? No, pues sí tienen un papel primordial en la generación de resistencia. ¿Por qué? Para empezar, son una barrera física. Esta barrera no solo le protege contra factores externos naturales, como pueden ser la radiación UV, sino también como factores de tipo ya donde tiene que verle el humano, como el ataque de antibióticos o bien los anticuerpos. Los protegen. Es una barrera que no todos los fármacos pueden atravesarla. Después de ello, como las bacterias están en íntimo contacto, existe una mayor facilidad de transferencia horizontal, es decir, que una bacteria pueda transmitir su material genético, sobre todo de resistencia, a otra bacteria de otra especie. Esto es muy peligroso porque una bacteria que no es patógena, o que sí es patógena, pero débilmente resistente, puede adquirir genes de resistencia que la convierten en una superbacteria. Dentro de esta biopelícula, por si fuera poco, existe un gradiente de antibióticos. Aquellos pobres fármacos que lograron atravesar la barrera van a sufrir un gradiente, es decir, la concentración que va a llegar efectiva a estas bacterias pues va a ser muy baja y no va a ser la suficiente. Y asimismo, como hay diferentes bacterias de diferente especie, pueden secretarse diferentes enzimas que lo que van a hacer o pueden hacer es la degradación de antibióticos. Todo esto confiere resistencia de 10 a 100 veces, se tiene contemplado, de resistencia sobre fármacos convencionales. Y además, estas bacterias están en forma persistente, es decir, son los que forman las infecciones crónicas. De hecho, un dato curioso, las bacterias en su forma natural se encuentran rara vez en forma planctónica,
que están aquí libres. No, en la naturaleza se encuentran formando biopelículas. Y bueno, entonces las biopelículas tienen un mecanismo de formación ya bien estudiado. De hecho, muchos autores indican que las biopelículas se forman tipo hongo, tienen una formación de tipo hongo, pero se ha visto que dentro, sobre todo en infecciones, pues no necesariamente son hongos o como forma de hongo. De hecho, también no necesariamente necesitan adherirse a una superficie. Pero bueno, aquí está la forma en la que se construyen las biopelículas. Primero, las bacterias planctónicas se adhieren a una superficie. Esto puede ser con ayuda de diversos factores de motilidad, como flagelos y cilios. Una vez que hay suficientes bacterias, pues se empieza a segregar la primera capa de exopolisacárido. Esto obviamente está mediado por el proceso de percepción del quórum que les indiqué anteriormente. Ya que hay más bacterias, se empiezan a desarrollar y la biopelícula madura. Como podemos ver, aquí hay un gradiente, aquí hay menos bacterias, ya que hay más bacterias, que es lo que les había comentado anteriormente. Y finalmente, esta biopelícula, cuando las condiciones son suficientes o adecuadas, pues se puede romper, generando bacterias planctónicas que pueden colonizar otros medios. Entonces, bueno, dentro de esta formación de biopelículas, ¿cómo podemos atacarla? Pues se puede atacar de tres formas principalmente. La primera de ellas es atenuar la adhesión, es decir, inhibir o bloquear que las bacterias se adhieran a una superficie. La segunda de ellas es interrumpir o bloquear la comunicación celular que hace que se segreguen los componentes necesarios para la biopelícula. Y la última es, una vez que está formada esta biopelícula, pues romperla. Entonces, cada uno de estos mecanismos pues es importante, es interesante. En el grupo de investigación estamos tratando de atacar los dos últimos, es decir, moléculas anti-quorum sensing o percepción del quórum, y también aquellos compuestos que son erradicadores de biopelícula. Uno de los núcleos orgánicos que estamos manejando en el laboratorio es el 2-aminoimidazol, que es el que está aquí mostrado en naranja. Porque, bueno, desde hace ya bastante tiempo se han aislado compuestos de origen sobre todo marino, alcaloides, de tipo 2-aminoimidazol, como es la ageliferina, la epseptrina y toda su familia, como la oroidina, catrodina, la mocanaidina, que tienen propiedades antibiopelícula. Su mecanismo como tal no está bien estudiado, pero se ha observado que actúan principalmente como erradicadores de biopelícula. Es decir, una vez que está formada la biopelícula, lo que hacen o tienen a hacer es romperla. Y pues bueno, estamos enfocados en la síntesis de una colección de compuestos que contengan este núcleo por medio de síntesis orgánica. Específicamente estamos proponiendo una síntesis divergente, es decir, que a partir de una misma secuencia de síntesis y sustituyendo la materia prima, podamos acceder a gran cantidad de compuestos. ¿Esto para qué? Para explorar el espacio químico y con ello tener una mayor probabilidad de encontrar una molécula activa. En el caso de nuestro equipo, ahorita estamos enfocados en una secuencia a partir de cetonas que involucra la bromación, una ciclocondensación, que es una reacción de Hansch con 2-aminopirimidina, y finalmente desprotegerlo para acceder a núcleos estructuralmente diversos. Vemos claramente cómo son tienen diferente estructura. Por ejemplo, aquí tienen un alqueno y una amida, aquí directamente están unidos con un alqueno. Tenemos también dímeros de ciclo butano, tenemos parientes lejanos como son las quinazolinas, 2-aminoimidazoles sustituidos y demás, ¿no? Esta estrategia nos puede ayudar a construir este tipo de moléculas. También en el caso de nuestro grupo de trabajo estamos enfocados en inhibir la percepción del quórum en Pseudomonas aeruginosa. En este caso es bloqueando precisamente las vías de señalización de Pseudomonas. Esta bacteria está ampliamente estudiada su mecanismo de percepción del quórum. De hecho, está basada en ya últimamente 4 sistemas de regulación principales, aquellos basados en furanonas, derivados de N-acilomoserinlactona, y también se conoce la ruta de las quinolonas. Es importante destacar que cuando alguna de ellas puede ser bloqueada, puede entrar en acción la otra línea, la otra vía de señalización de quórum sensing. Por lo tanto, es importante buscar algún compuesto que al menos bloquee dos por lo menos de estas rutas de señalización. En el caso particular, estamos enfocados en el grupo a la preparación de lactonas de N-acilomosferina. Eventualmente queremos también participar en la síntesis para bloquear la vía de señalización de las quinolonas. El quórum sensing en Pseudomonas aeruginosa no solo participa en la generación de biopelícula, como les comenté anteriormente, sino también está
involucrada en la secreción de diferentes toxinas y compuestos que le ayudan a sobrevivir a Pseudomonas. Por ejemplo, la piocianina, que es una toxina secretada por Pseudomonas aeruginosa, está regulada por Quorum sensing. Esta piocianina es importante porque al igual que la toxina que les mencioné de Staphylococcus aureus, la protege del estrés oxidante, es decir, ayuda a que evada a todos estos radicales que generan los neutrófilos y las células del sistema inmune para atacar la infección. El quorum sensing también participa en la generación de toxinas de Pseudomonas aeruginosa y otra toxina como la pioverdina. Esto es importante porque pues no solo tratamos de bloquear la formación de biopelículas, como ya les mencioné, y espero pues se queden esa impresión de que es algo muy peligroso y queremos combatir, sino también le ayuda a generar otros factores que le permiten sobrevivir. Bueno, esto sería básicamente lo que quería mencionarles en la presentación. Solo quería considerar como moraleja lo siguiente, que ya se ha repercutido en las ponencias anteriores, que la resistencia a antimicrobianos es un problema que nos afecta a todos. Todos estamos involucrados y por ende todos debemos de participar. Nosotros como grupo de investigación estamos enfocados en el control de la resistencia por métodos químicos, microbiológicos y bioquímicos. Sin embargo, no solo nosotros debemos de hacer frente a ella, sino también toda la población, desde las universidades, desde el gobierno, las instituciones de salud, pero también el público en general, con algo tan simple como no automedicarse. Es impresionante cómo durante la pandemia pasada, y bueno, todavía sigue continuando, los médicos, al no tener las herramientas suficientes para controlar la infección causada por el, el virus SARS-CoV-2, pues recetaban antibióticos cuando pues obviamente un antibiótico, un antimicrobiano que está destinado al control bacteriano va a hacerle cosquillas a un antiviral. Eso obviamente pues trajo más que beneficios, repercusiones como la generación o la exacerbación de la resistencia. Entonces necesitamos hacer una unión de todos los frentes posibles para tratar de combatir esta resistencia que si bien muchos la catalogan como una pandemia silenciosa, yo creo que ya está muy a la vuelta de la esquina, ya no es tan silenciosa, más bien no ha tenido la importancia o la voz suficiente para hacer eco en toda la población, pero ya está aquí presente. Es impresionante cómo cuando vemos los perfiles de resistencia de pacientes aislados de hospitales aquí en la ciudad o en el Estado de México, se ven puras RRR de resistencia. Eso quiere decir que la bacteria es pan resistente y para controlarla ya los tratamientos que actualmente están catalogados para su control, pues no son suficientes. Bueno, esta es la moraleja que quería que dejarles, además de decirles pues que no solo tenemos que combatir a las bacterias matándolas, digo, no hay que dejar de lado la investigación en ese sentido, yo también estoy preparando compuestos enfocados a esta área, sin embargo, pues no hay que dejar de lado pues que se pueden desarrollar compuestos que puedan inhibir estos factores. Algo que se me olvidó mencionar es que en la actualidad dentro de los compuestos que están desarrollándose o están en fases clínicas, por primera vez se cuentan con compuestos que están destinados al control de los factores de virulencia, en este caso de un patógeno, pues que es una seria amenaza también, que se llama Clostridoides difficile, cuyo compuesto, que es un bisimidazol, pues está precisamente eh, catalogado para el control de la resistencia de esta bacteria. Bueno, pues no me queda más que agradecer obviamente a la Secretaría de Vinculación del Instituto por hacer la difusión pertinente del evento, también obviamente al Instituto de Química por ser mi lugar de trabajo, que es fantástico y lo adoro, a la de GAPA por darnos el financiamiento, a la UNAM por, pues, obviamente, de aquí me formé desde hace más de 20 años, yo creo, sí, y bueno, obviamente al CONACYT, que si bien no ha sacado convocatorias suficientes para poder tratar de hacer frente a esta infección y a esta problemática, pero pues al menos tenemos el SNI, una parte pues está destinada para apoyar nuestra investigación. Y obviamente quiero agradecer a mi fantástico grupo de equipo, que aquí tengo algunas fotos de ellos, que bueno, esta foto que está aquí en la esquina superior derecha la tomé hace un año y es impresionante cómo hemos crecido. Todos ellos están enfocados, salvo un alumno que está destinado a hacer compuestos para enfermedades metabólicas, pero la mayoría de ellos prepara compuestos ya sea para inhibir las biopelículas o bien intentar que generen una lisis bacteriana. Por ejemplo, Saraí está desarrollando una línea de compuestos para hacer frente a la enzima FAPI.
Ana Cecilia está desarrollando compuestos de tipo furanona para tratar de eliminar las biopelículas. Israel también trabaja en la enzima FAPI. Carlos Daniel, pues no es la oveja negra, pero pues es un poquito diferente porque es el chico que está trabajando en el control de enfermedades de tipo metabólicas. Ángel, mi alumno de doctorado, que está preparando metodologías de síntesis divergente para la obtención de compuestos con potencial actividad antibiopelícula. Aquí está César, pues que es multidisciplinario y está participando en muchos proyectos. Israel, que ya acabó, pero preparó compuestos a base de furanona para las biopelículas. Y bueno, Juan Eduardo, que nunca estuvo en el laboratorio porque pues lamentablemente se inscribió conmigo durante la pandemia, pero hizo una interesante revisión bibliográfica sobre inhibidores de la enzima FAPI. Y Patricia, que está desarrollando también compuestos de tipo quinoxalina para hacer frente a las biopelículas. Bueno, pues no me queda más que agradecer a todos ustedes por su participación, no sin antes recordar pues que nos ayuden a detener esta pandemia silenciosa por medio de su donación. En el caso de mi grupo de investigación, su donación será ampliamente recibida y nos ayudará a equiparnos con equipo de vanguardia, como puede ser un horno de microondas o un reactor de microondas, o bien parrillas para hacer reacciones de forma paralela, con lo cual nos ayudará a acelerar, pues obviamente, el proceso de descubrimiento de un compuesto líder y eventualmente pueda evolucionar a ser un fármaco. Pues no me queda más que agradecerles ampliamente y si tienen cualquier duda, pues con gusto puedo intentar resolvérsela. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Estupenda plática. Hay dos preguntas, no sé si las quiera leer o las leemos en Ahí el chat. en el chat. A ver. Hasta el último. Dice, los antibióticos antibetalactamasas forman parte del grupo de los betalactámicos. Es que son 4: penicilina, cefalosporina, carbapenem, monobactam. ¿Entraría como el ácido clavulánico? Bueno, el ácido clavulánico sí tiene una beta-lactama, pero pues como su mecanismo no es vía inhibir las PBPs, que es las proteínas que se encargan del entrecruzamiento del peptidoglicano y formar la pared celular, sino más bien el ácido clavulánico está recetado para inhibir la penicilinasa, que en algunos casos se le llama así, o de manera general beta-lactamasa, que son las que degradan los beta-lactámicos, pero estructuralmente sí tiene un beta-lactámico, es decir, es una amida cíclica en su estructura, el ácido clavulánico. No sé si respondí su pregunta. ¿Quién era? Hugo Hernández Carrillo. Si gustan hacer más preguntas, lo pueden hacer a través del chat. Y está la de Gustavo Berraza. ¿Han contemplado la regulación de los factores de virulencia en P. aeruginosa usando el sistema huérfano de su red de QS y QSCR? Sí, de hecho este factor que dicen es recientemente que se descubrió, bueno, tendrá algunos pocos años. Principalmente estamos tratando de preparar compuestos que inhiban el sistema LAS-R, es un receptor de quorum sensing, uno de los principales que están a nivel jerárquico es el principal. Sin embargo, se ha observado que muchas veces los que no son jerárquicos pueden actuar cuando es sin nivel jerárquico. Entonces lo que estamos tratando de buscar es compuestos ya sea que actúen en este sistema, las R, que es el más jerárquico, o bien aquellos que actúen a nivel de diferentes receptores. El sistema huérfano está muy poco explorado, pero sería una muy buena, un muy buen mecanismo de acción para poder hacer frente sobre todo a Pseudomonas aeruginosa. Claro que sí. Algo que se me olvidó comentar ahorita que me acuerdo, la percepción del quórum se puede bloquear por varios métodos. En este caso estamos enfocados en el control de los receptores, sin embargo también hay otras estrategias como destruir a los autoinductores o bien disminuir la biosíntesis de los autoinductores. Son los principales mecanismos por los cuales se erradica el quorum sensing. En este caso estamos más bien enfocados a los receptores, que son los que interactúa el autoinductor y con ellos se hace la regulación genética. Hugo vuelve a preguntar, entonces si forman parte de la clasificación de las betalactámicos, ¿por qué usted mencionó que tienen anillos betalactámicos y es lo que hace parte de este grupo? Bueno, estructuralmente sí, pero los beta-lactámicos, vuelvo a decir, están catalogados como antibióticos que generan o sea, bactericidas, pues. Pero, pues, estructuralmente sí, pero su mecanismo de acción es diferente. Pero estructuralmente sí. Ok, muchas gracias.
Si tienen alguna otra pregunta, comentario respecto a la campaña o a la investigación del doctor, con mucho gusto las podemos responder. Sí, cualquier duda. Eh, pues, pues parece que no en el chat. Aquí está de Verónica Álvarez. Para el estudio de quórum realizan metabólica o proteica, proteómica para evaluar el impacto de sus compuestos en el fenómeno. Pues bueno, como esos estudios son más costosos, no los tenemos planeado realizar. Bueno, no al principio, sino más bien con un compuesto que pueda ser interesante. Pero lo que sí más bien estamos evaluando son con métodos un poquito más sencillos. El primero de ellos es si forma la biopelícula o no. Uno de los métodos clásicos para evaluar si forma la biopelícula, pues es la tinción con cristal violeta. Si hay biopelícula, obviamente hubo percepción del quórum. Si no hay biopelícula o se disminuyó, se afectó pues esta percepción del quórum. También se puede, por ejemplo, en el caso de Staphylococcus aureus, como la hemolicina o que también llamada toxina alfa de Staphylococcus aureus está regulada por quórum sensing. Hay algunos estudios en donde se aplica en ratoncitos la toxina y se hace un edema. Si se administra un compuesto y bloquea la percepción del quórum, este edema va a disminuir. Este es un efecto ya más, está interesante porque podemos decir que es in vivo. Se pueden realizar otros estudios in vitro, por ejemplo, la síntesis de violaceína, que es un colorante generado por una bacteria que se llama Chromobacterium violaceum, que está segregado por percepción del quórum. Entonces, si se bloquea la percepción del quórum, no hay este pigmento y la bacteria se ve descolorida. Esta es otra forma en la cual se puede evaluar, pero como bien dicho, también se puede usar la proteómica, porque si se saben las proteínas que se expresan mediante la regulación del quórum, se puede cuantificar estas proteínas por medio de diferentes métodos y ver si se disminuyeron. Si se disminuyeron, posiblemente se haya actuado a través del bloqueo de la percepción del quórum. Eso también es algo muy interesante, sin embargo, ahorita como tal no se requería una etapa más avanzada, estamos hablando de 1 o 2 años más adelante, pero pues sí, es algo muy relevante y muy buena observación que hicieron, que fue, ¿quién? Verónica Álvarez. Verónica Álvarez, sí, gracias y buena observación. Pregunta Gustavo Barraza. ¿Han explorado métodos de modelado molecular para el estudio de QS? En cuanto a los dos aminoimidazoles, no, porque no se conoce el mecanismo por el cual actúa. Estamos ahí enfocados en la exploración del espacio químico. Sin embargo, para el control de un receptor específico, el bloqueo del receptor específico, las R, que es una tirosina sinasa, ahí sí estamos enfocados en hacer estudios computacionales para identificar nuevos, sobre todo antagonistas. Estamos buscando antagonistas. Y una de las estrategias que empleamos como grupo precisamente es el acoplamiento molecular. El acoplamiento molecular sobre este receptor seguido de una dinámica molecular. Esa es una estrategia que estamos implementando, principalmente sobre las R, pero también obviamente se pueden considerar otro tipo de receptores involucrados en esta percepción del quórum. Ok, Hugo Hernández vuelve a comentar, ¿sus compuestos de investigación pueden provocar reacciones de hipersensibilidad? Bueno, las reacciones de hipersensibilidad pues no se miden o no se evalúan en etapas preclínicas. Eso ya bueno, sí en etapas preclínicas, pero ya más avanzadas sobre estudios toxicológicos. Ahorita primero estamos buscando que los compuestos sean capaces de inhibir tanto al crecimiento bacteriano como a la percepción del quórum, y a la par lo que sí se está haciendo es medir su citotoxicidad. Ya reacciones de hipersensibilidad, pues vendría un paso más adelante en el proceso de desarrollo. Estamos hablando de una etapa ya más avanzada, donde se tenga un compuesto súper excelente que dice, no fue citotóxico y presenta una actividad pues interesante, pues ¿qué podemos hacer después? Medir sus efectos dañinos. Y más que la hipersensibilidad, lo que se mide pues es la dosis letal 50. Ya después, pues en dado caso de tener éxito, y estamos hablando ya de estudios clínicos, pues ya se podrían evaluar qué posibles efectos secundarios o adversos puede tener el compuesto. Ok, bueno, si no tienen otra pregunta, agradecemos nuevamente al doctor Eduardo por su excelente plática y los invitamos a todos a volver a ver esta plática y las otras de los otros investigadores de este grupo en el canal de YouTube de la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química.
y les agradecemos a todos por su presencia.